noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie, ya comenzamos. Están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia. No queremos adelantar nada, la prioridad, sigo insistiendo, era atender a los menores, ver que los padres sacaran a los que quisieran, tomaran la decisión, pero bueno, afortunadamente los cuerpos de emergencia del Estado de Tlaxcala funcionaron de manera adecuada. Parece que la paz regresará a Chilpancingo, Guerrero, pero no por la intervención de las autoridades, sino por la intervención de los obispos del estado, quienes lograron que los grupos criminales que operan en la zona, los Ardillos y los Tlacos, pactaran una tregua. El acuerdo permitió la reactivación del transporte público en Chilpancingo y dicen facilitará la reapertura de escuelas. En entrevista con Milenio Televisión, fue el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien lo confirmó. Dijo, además, que en la negociación participó Celso Ortega Jiménez, el principal líder de los Ardillos, y un representante personal de Onésimo Maquina, líder de los Tlacos. Por voluntad de las dos partes involucradas, líder de los Tlacos y el líder de los Ardillos, hubo una comunicación por iniciativa de los Tlacos. A mí me pidieron poder acercar, esta comunicación con el líder de los Ardillos, don Celso Ortega, y pues hubo un puente ahí, una comunicación que logró que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento y respetarse los territorios. Inmediatamente surgió como respuesta pues la activación del transporte en Chilpancingo. ¿Pero en qué consistió este acuerdo? ¿Qué quiere decir que respetarán sus territorios? Ponga atención, porque lo que acordaron estos grupos delictivos es de no creerse. Acordaron respetar los comercios y las rutas de transporte público que controla cada uno. Negocios de carne, pollo, huevo, abarrotes y hasta el transporte. En pocas palabras, estamos hablando de que la economía de Chilpancingo está básicamente manejada por personas, por estos grupos que se encuentran al margen de la ley. Increíble. Mire, y el padre José Filiberto Velázquez deslindó al gobierno de participar en este acuerdo para pacificar Chilpancingo. En su cuenta de Facebook escribió que lo que se debe de esperar es justamente la neutralidad de la autoridad, ya que fue iniciativa de un grupo criminal y el otro aceptó. También dijo que no se deben desvirtuar los esfuerzos de la Iglesia y del Estado por pacificar las regiones de Guerrero. Bueno, para hablar más sobre este tema, me enlazo con Javier Oliva. Él es profesor investigador de tiempo completo en la UNAM. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Selene? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu teleauditorio. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo debemos de tomar la ciudadanía lo que está pasando allá en Chilpancingo? Bueno, evidentemente a nivel local, a nivel estatal, se trata de un colapso, reflejo de la ineptitud tanto del gobierno estatal
como del propio municipio. Y además, Selene, es importante señalar que hay antecedentes a este tipo de reuniones. De hace aproximadamente 2 años, el nuncio apostólico, es decir, el equivalente al embajador del Vaticano en México, acudió a Aguililla, Michoacán, también a tratar de encontrar alguna solución. Lo que es importante y vale la pena subrayarlo es, tanto en el caso que estoy citando como el que ahora estamos analizando, 4 obispos, uno de ellos emérito, el de Chilpancingo, obviamente esto lo hacen previa consulta al Papa. Es decir, la visibilidad que está teniendo ¿No me la cambiaron problemática, la presentación del profesor? en el estado de Guerrero, indica claramente que hay una preocupación desde el papado, me refiero al Papa Francisco, respecto de lo que está ocurriendo en esa parte de nuestro país. Y a mí me parece que debiera llamar mucho la atención, sobre todo de las autoridades locales, que han notado, es evidente, si nosotros observamos la ineptitud con la que han generado los apoyos a la población de Acapulco y otros eventos que se han dado en esa entidad. Este encuentro es pues muy importante, no solamente en el sentido, y coincido con el presidente de la República, en el sentido de que cualquier esfuerzo para encontrar solución a la problemática delictiva es bienvenido, pero también habla de un quebranto notable de las autoridades locales. Este es mi primer comentario, Selene. Ausencia, yo diría una ausencia del Estado, porque, no sé, profesor, me dirá si estoy en lo correcto o no, pero esto nos habla de que saben dónde están, saben quiénes son, saben dónde encontrarlos y no se está haciendo nada. Lo que pasa es que para proceder, aunque sea francamente paradójico, contradictorio, obviamente tiene que proceder alguna fórmula, algún procedimiento judicial para poder ir por estos cabecillas de organizaciones criminales. Entonces, en ese sentido, en efecto, coincido con tu apreciación, pero aquí lo relevante es hasta dónde hay colusión, miedo u omisión de las autoridades locales, porque mientras no haya responsabilidad de las autoridades locales, la federación con algunas posibilidades podrá atender la problemática, pero esto básicamente sucede, lo vimos también ahora con el atentado contra el alcalde, el presidente municipal de Taxco, que afortunadamente salió ileso. Pero entonces vemos esta dinámica criminal presionando sobre todo a las autoridades locales. Y lo hemos visto el día de ayer, por ejemplo, Morena y sus aliados en el Congreso votaron en contra de darles mejores condiciones laborales a las policías municipales. Entonces, este proceso también que estamos viviendo tiene algunas explicaciones que van más allá de las situaciones que se viven difíciles, en este caso en el estado de Guerrero. Muchas veces, profesor, estamos hablando de problemas, pues, de crimen organizado que tienen que ver con droga, pero es impresionante saber cómo en este caso y en este acuerdo que hacen allá en Chilpancingo tiene que ver con el manejo de la economía del municipio y que lo dan a conocer como si fuera cualquier nota local, sin importancia, con una... lo que me preocupa es que parece que estamos normalizando este tipo de cosas, profesor. Está tocando un concepto que es muy grave, que es la normalización. Es decir, la aceptación de que hay una estructura paralela a la administración pública y que en ese sentido forma parte, por decirlo así, de la lógica productiva. Y esto, desde luego, que impacta no solamente a las condiciones laborales y de paz social a nivel local, sino incluso al consumidor final de lo que pueden ser los limones, el aguacate, el pollo, en fin. Pero aquí insisto, aquí el tema, Selene, básicamente tiene que ver con una responsabilidad de la autoridad local. Es decir, según los protocolos de Palermo, que ya es en el lejano año del 2000, señala que para que pueda estructurarse, funcionar en mala hora el crimen organizado a nivel local, tiene que haber cierto tipo de tolerancia, aceptación, miedo u omisión de la autoridad local. De otra manera no se explica. Por supuesto, pero también tendría que haber recursos, capacitación, adiestramiento y pues apoyo.
y desgraciadamente no lo tienen. ¿Cuál es el mensaje desde el gobierno federal cuando se está aceptando este tipo de comunicación o intervención del poder, en este caso eclesiástico, profesor? Sí, como decía en mi primera parte de la respuesta, no es la primera ocasión en donde interviene el clero, en este caso me refiero al católico. Recordemos también que cuando fue el magnicidio del cardenal de Guadalajara, el grupo de la familia Arellano Félix en aquel año se entrevistó con el embajador del Vaticano, Prione, si no me falla el apellido. Entonces, la Iglesia Católica, obviamente, por ser una religión predominante en nuestro país, tiene cierta presencia en distintos segmentos de la cultura, de la actividad política y, desde luego, en este caso, ciertos contactos, yo estimo circunstanciales, con el crimen organizado. Pero aquí lo importante es por qué tienen que intervenir, además, los cuatro obispos de una entidad tan importante como Guerrero, es decir, en dónde se han acabado, en dónde se han agotado las capacidades de los gobiernos locales, me refiero al municipal y al estatal, de tal manera que ahí observamos una circunstancia en donde la convocatoria al acercamiento, que evidentemente está fuera de la ley, el propio presidente de la República lo dijo, o sea, estos acercamientos de alguna manera están en el lindero, en el límite de lo que se puede entender como la legalidad. Preocupante, porque justamente también hemos visto autoridades locales teniendo estos acercamientos. Ahora es la Iglesia, no es la primera vez, como usted lo comenta, y lo importante es que no sabemos cuándo se vuelvan a romper, profesor, estos acuerdos y cuándo los municipios vuelvan a arder. Muchísimas gracias, Javier Oliva, coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Muy buenas noches. Gracias, Elena, que tengamos buen fin de semana. Buen fin de semana. Mire, ponga atención, porque donde tampoco hay control es en el consumo y distribución del fentanilo. Las impactantes imágenes que le voy a presentar lo demuestran. Y es que aunque las autoridades niegan que esta droga en nuestro país sea un problema, la realidad es que Tijuana ya es considerado un punto rojo por su alta demanda. La información es de Jorge Martínez. Ya perdió el conocimiento. Sí, ya se quedó dormido. O sea, fue en segundos, créame, se metió la sustancia, fue en segundos lo que estamos viendo. Ahí esta persona ya se dobló, como dicen ellos, porque la sustancia fue muy fuerte. Lo vamos a tener que reanimar. Sí, lo van a reanimar ahorita. Ahorita ustedes van a ver cómo lo van a reanimar con la sustancia que les estaba yo explicando. Aquí es cuando entra el enfermero táctico a asistirlo. Tienen 3 minutos para hacerlo. De lo contrario, esta persona podría perder la vida. Esta es la reacción del personal de emergencias ante una persona que ha sufrido una sobredosis por fentanilo. El paramédico táctico entra en acción. Con la ayuda de naloxona y respiración boca a boca, logra reanimarlo. Él está regresando, pero va un poco sonámbulo ahorita, porque el medicamento que le metimos es para contrarrestar el efecto y le va a doler mucho la cabeza. Va a andar como mareado, va a andar como dormido. Mark, junto con un grupo de jóvenes, son parte del programa Enfermeros Tácticos del Bordo en Tijuana. De manera voluntaria y gratuita, ayudan así a adictos a las drogas. Y saben bien lo que hacen, pues él consumió fentanilo hasta que fue arrestado en 2012. En la cárcel aprendió principios de enfermería con los que hoy ayuda a otros. Yo pienso que más de 500 desde que empecé esto en el 2017. Más de 2015. Llevamos 27 protocolos de muerte digna, 28 con el de hoy. El consumo de fentanilo en Tijuana es grave, sobre todo en la zona norte de la ciudad, que limita con Estados Unidos. En esta presentación viene la droga, una combinación de cristal, heroína blanca y fentanilo, que cuesta apenas 25 pesos la dosis. ¿Cómo se prepara eso, amigo? ¿Cómo es? ¿Qué le pones? Yo no les aconsejo esto a nadie más, pero... Porque estoy enganchado a esta pinche cochinada, oiga. Mi familia.
Me extraño un chingo, viejo. Pero pues uno se enganchó de esta chingadera y la moría. Víctor Clark es director del Centro Binacional de Derechos Humanos. Reveló que hubo toda una estrategia de mercadotecnia del narco para introducir el fentanilo entre los consumidores en esa frontera. Mezclaron esta droga con otras sustancias para descubrir qué dosis era suficiente para generar dependencia, pero no matar a los adictos. Sí, porque ellos sin saber que estaban consumiendo el fentanilo lo estaban consumiendo, sin saberlo. Entonces, por eso empezaron las personas a mutilarse parte de la cara, por eso muchos empezaron a andar engusanados, a andar con abscesos. Antes te inyectabas mal afuera de la vena y te salía un absceso, como el que estábamos curando aquel día. Ahora, con que te la fumes, te la inhales, te salen esos abscesos. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. 25 pesos la dosis. Y en Michoacán volvieron a registrarse anoche enfrentamientos y ataques de drones con explosivos cerca de La Ruana. Así lo confirmó el alcalde de este municipio, Sergio Báez. Los hechos se dieron en los límites de Buenavista y Tepalcatepec, donde se reportaron 2 explosiones con bombas de fabricación casera. Hasta el momento no hay reporte de víctimas civiles, pero sí hay bajas de integrantes del crimen organizado. Y justamente ante este tipo de ataques con explosivos, autoridades de Michoacán se vieron en la necesidad de crear un grupo antibombas que depende de la Secretaría de Seguridad Estatal. En menos de 2 meses, este equipo ha desactivado más de 300 artefactos explosivos. El escuadrón responde a los distintos incidentes violentos de la entidad. Ya vimos amenazas de bomba, hasta el hallazgo de minas terrestres, bombas lanzadas desde drones también combaten. Realizamos nuestros protocolos de seguridad, hacemos una supervisión vía remota con drones, verificamos con perros que sí sea un explosivo, también con rayos X verificamos cómo se compone el explosivo. Y ya una vez que sabemos que sí es un artefacto explosivo, pues ya elaboramos una estrategia para llevar a cabo una desactivación. Estas trabajan con agua y con una muy pequeña cantidad de explosivo, que es la que hace las veces de impulsora del agua. El agua, una vez que sale de su contenedor, hace un efecto de cuchilla y esta es la que nos hace la desactivación de los explosivos. Y eso es una manera de hacerlo, una manera muy segura de hacerlo. Mire, a un día del paro nacional de transportistas por la seguridad, hoy un trailero fue asesinado a balazos en Cuautlancingo. Esto sucedió en Puebla. El cuerpo del transportista se encontró dentro del vehículo luego de que se reportó que la unidad ya llevaba mucho tiempo atravesada sobre la avenida. Fuentes policíacas señalaron que el chofer pudo ser interceptado para asaltarlo. Y en Sonora, al menos 10 migrantes resultaron heridos y un menor murió luego de que fueran atacados anoche por un comando cuando se trasladaban en una caravana de vehículos en la región cercana a los municipios de Altar y Caborca. El menor que falleció tenía 4 años y era originario de Ecuador. Viajaba junto a su familia a bordo de un auto cuando fueron interceptados por desconocidos que estaban armados. 3 mujeres fueron llevadas a un hospital en estado crítico. Los autos en los que viajaban los migrantes ecuatorianos, había guatemaltecos, brasileños, y los autos, como ve, fueron incendiados. No hay detenidos aún, se desconoce el móvil. Y anoche se desató una balacera entre grupos delincuenciales en Culiacán, Sinaloa. Varios vehículos quedaron dañados, 5 fueron asegurados, de los cuales 2 tenían reporte de robo. Además, derivado de este enfrentamiento, se rescató a una persona que estaba secuestrada. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas, fallecidas o detenidas. Aquí las imágenes.
Mire, en Morelos 2 vendedoras de pollo fueron asesinadas y una más resultó lesionada. Algunas versiones apuntan que el ataque se dio por un tema de cobro de piso. Las víctimas se encontraban afuera de una casa en Temixco cuando hombres armados llegaron a bordo de un vehículo y dispararon contra ellas. Se implementó un operativo para dar con los responsables, sin embargo, no hay detenidos. Y en Guerrero, otra vez Guerrero, fue localizado sin vida el regidor de Educación en el ayuntamiento de Cualac. También era aspirante a la presidencia municipal por el PT. Tenía 48 años de edad y la causa de su muerte se desconoce, ya que su cuerpo, aseguran, no presentaba golpes ni heridas de bala o producidas por arma punzocortante. Familiares están en espera del dictamen forense. Y en este contexto, el representante del PRD ante el INE, Guadalupe Acosta Naranjo, reveló que una de las 4 solicitudes de seguridad que llegaron al instituto fue la del candidato de Chiapas al Senado, Willy Ochoa. Dice que recibió amenazas del crimen organizado, que le han incendiado 2 vehículos y asesinaron a una persona cercana para presionarlo para que se desista de sus aspiraciones. Además de él, quien también se unió al protocolo de protección del INE fue Lucía Mesa, precandidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Morelos por amenazas. Vamos a una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Palacio Nacional amaneció amurallado días antes de la llamada Marcha por Nuestra Democracia. Vamos a temas de política, porque este domingo se llevará a cabo la Marcha por Nuestra Democracia, que busca exigir que el gobierno no intervenga en las elecciones haciendo uso de programas sociales. También buscarán que se blinde la jornada electoral de dinero y las amenazas del crimen organizado. Hasta el momento, 107 ciudades en el país han confirmado que se unirán a este movimiento. En la Ciudad de México el encuentro será a las 10 de la mañana en la plancha del Zócalo capitalino. También se anunció que Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, será el único orador del evento. Y a 2 días de que se lleve a cabo esta marcha, esta mañana en Palacio Nacional, pues se amaneció al exterior, amurallado. Alrededor del recinto se observaron vallas de 3 metros de alto que inician en la calle Corregidora hasta la calle Moneda. Recordemos que estas mismas vallas pues, se han podido observar, se han utilizado en las manifestaciones feministas del 8 de marzo, entre otras. Y esta marcha no ha pasado desapercibida por el presidente López Obrador. Esta mañana el mandatario se lanzó contra esta movilización convocada por 210 organizaciones de la sociedad civil. A la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés. Y quien también reaccionó a esta marcha fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Él dijo que denunciará el tinte partidista que le quieren dar a las protestas. Muy atentos porque es un acto de simulación, en realidad es un acto del PAN. Sabemos que siempre fue servil a la derecha, se convirtió, según él, en un opositor al gobierno cuando debió haber sido un árbitro. Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos porque por supuesto que vamos a denunciar el tinte partidista que seguramente le van a dar a esa marcha. Y están en esta lógica. Lo que va a hacer Lorenzo Córdoba, y se los adelanto, es poner en duda la integridad de la autoridad electoral y por lo tanto del proceso electoral. Por eso nosotros vamos a ir a un triunfo contundente como ocurrió en el 2018, para que no tengan ningún margen de maniobra de tratar de alterar la voluntad. Vamos con temas de los presidenciables. El candidato electo de MC, Jorge Álvarez Maínez, denunció que sigue la guerra sucia del PRIAN en su contra en un video más. Denunció que sabe dónde sacan ambos partidos los recursos para la guerra sucia en su contra y aseguró que no tiene nada que ocultar ni tampoco es como los políticos mafiosos, dijo, multimillonarios que tiene el país. Por último, detalló que ya presentó una denuncia ante las autoridades electorales. Y en este espacio le informé sobre las reuniones que tuvo Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con el Papa Francisco.
Bueno, pues la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, anunció que estos viajes serán fiscalizados para conocer cuánto gastaron los partidos políticos. Tadei recordó que todo lo que gasten en el periodo electoral pues deberá ser fiscalizado, ya sea por información directa de los partidos o mediante quejas. Y en el color de la política, los presidenciales siguen luchando por hacerse virales en las redes sociales. Aquí le decimos quién encabeza la lista de popularidad. Los candidatos presidenciales también contienden en redes sociales. Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum siguen buscando viralizarse y hacerse tendencia. La candidata electa de Morena, Claudia Sheinbaum, se volvió la reina de las redes esta semana con sus videos de los novios por el 14 de febrero, en los que ella y su esposo Jesús María Tarriba hablan de cómo se conocieron y qué les gusta uno del otro. Tag de los novios. ¿Qué es lo que más les gusta el uno del otro? Bueno, lo que más me gusta de Jesús son... Ya le dio vergüenza a Jesús. Son sus ojos y de su carácter me gusta que es muy tranquilo, muy comprensivo, muy solidario, sentimental. Una mujer muy intensa, muy interesante. Nos van, qué galán. Xóchitl Gálvez, candidata electa de la coalición Fuerza y Corazón por México, se posicionó al presentar a Xochilita, la nueva integrante en sus giras. La muñeca viste un huipil con un corazón bordado. Al final, le cambió el nombre a Xochita. Xochilita. Hola, ¿qué tal? Te quiero presentar a alguien muy especial, a Xochilita. Ella me va a estar acompañando a todas las giras. Es una chava bien entrona, bien prendida, que quiere un mejor México. Quería que se llamara Xochilita, pero ya no hay en español. Entonces va a ser Xochita a partir de hoy. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, candidato electo de Movimiento Ciudadano, trató de zanjar las diferencias con el PRI al presentar los momentos estelares de su dirigente nacional, Alejandro Moreno. Lamentablemente aquí se vino a instalar a unos metros una cueva de delincuentes, el PRI de Campeche, y decirles los momentos estelares aquí desde su tierra de Alito Moreno en Campeche. Los momentos estelares de Alito son haber comprado terrenos por miles y miles y miles de metros cuadrados. Tiene un terreno de más de 260,000 metros cuadrados. La inmensa mayoría de las personas vivimos en casas, departamentos de 100, de 80, de 120 metros cuadrados. ¿Qué necesitas tener en la cabeza para comprar un terreno de más de 260,000 metros cuadrados? Milenio Noticias. Y seguimos con nuestro contador porque hoy estamos a 131 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 131 días para llegar al día cero. Y a pesar de esta crisis causada por los bajos niveles en el sistema Cutzamala, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México negó la existencia del día cero en la capital del país. Así lo sostuvo el diputado local de la bancada morenista, Carlos Cervantes, quien dijo que el llamado día cero no existe y acusó fines políticos tras las denuncias. Además, la fracción morenista aseguró que cuando se acabe el agua del sistema Cutzamala, aún queda la opción de la extracción de los pozos. Entonces, bueno, ¿existe o no día cero? Y ante las denuncias por falta de agua en distintos puntos de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que hay certidumbre en el tema de suministro de agua. Reiteró que se trabaja en soluciones para el corto, mediano y largo plazo. Se trabaja para el corto, mediano y largo plazo y se trabaja bien. Hay una buena coordinación interna en la ciudad para atender esta problemática, pero aquí hay un trabajo además que se está haciendo en relación con el saneamiento de los pozos, por poner un ejemplo, y otras tareas que se están realizando cotidianamente, que hay certidumbre y confianza, y eso es lo que le transmitimos a la gente. Sobre el servicio hay certidumbre permanente. Y aunque las autoridades afirman que hay certeza, lo cierto es que muchos cuerpos de agua se están secando debido a las condiciones de sequía que prevalecen en gran parte del país, como muestra la casi extinta laguna de Zumpango.
Lanchas varadas, vegetación muerta y un clima árido es la estampa que prevalece en la extinta laguna de Zumpango, en el municipio mexiquense del mismo nombre, donde a causa de la escasez de agua se ha secado cerca de 3/4 de este lugar, sobre todo en los últimos años. Hace como 4 años todavía se veía agua y pues es una devastación biológica porque aquí había aves migratorias y ahorita lo tenemos así. La tristeza, antes había muchos animales, incluso iba uno ahí a bañarse a cualquier hora, iba uno a pescar, había animalitos, mucho ganado. Ahora ya no se ve nada de eso. Junto a los poblados de San Pedro La Laguna y La Providencia es donde se presentan las mayores afectaciones, pues de lo que alguna vez fue un cuerpo de agua, hoy solo queda el recuerdo, y hay quienes lamentan su devastación. Una pena, una tristeza, un vacío, algo que no le llena, porque pues recordando bien que aquí traía yo a mi familia también. Por la ausencia de lluvias y las temporadas extendidas de estiaje, la laguna de Zumpango también ha sufrido de graves incendios forestales, siendo los últimos los ocurridos el pasado 4 de enero y el pasado 12 de febrero, que llegaron a consumir 1000 hectáreas de vegetación muerta, afectando a pobladores. La salud de los niños, pues, bueno, ahorita los míos tuvieron apenas gripa y con esto, pues, otra vez tienen tos y luego, pues, sí, el ambiente está muy feo. Ese día hasta los ojos nos chillaban de lo mismo del humo que hubo. No podemos ni lavar por lo mismo de que todo se penetra en la ropa y pues de que se mete también en las casas. Muy incómodo para la garganta, por la irritación de los ojos, por eso llevo el cubreboca y a veces cuando vamos por allá, bueno, yo ando repartiendo agua, mucha gente se queja del humo. En los últimos años, el panorama ha cambiado drásticamente, pues en 2020 todavía llegaba a apreciarse una zona mayoritariamente verde, contraria a la escena color ocre que hoy domina, y algunos televidentes dan cuenta de ello a través de algunas fotos que compartieron a Canal 6. Nunca hubo políticas públicas para promover una presa, no sé, algo que generara energía o sustentabilidad agrícola. Con imágenes de Mario Martínez, Eric Miranda, Estado de México. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, ya viene Horacio Besson con Panorama Internacional. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a temas internacionales, porque hoy el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, murió en una prisión de máxima seguridad en el Ártico. ¿Cómo estás, Horacio Besson? Bienvenido. Tú nos tienes todos los detalles. Gracias. Híjole, no sé si decirte increíble. Estaba en la mira y ya era, él mismo lo decía que en algún momento lo iban a matar a Alexei Navalny. Hay que recordar que incluso saltó a la fama más en el 2020, en agosto, cuando fue envenenado, fue llevado de Siberia en un avión, ahí cayó en coma y entonces por unas cuestiones casi milagrosas lo salva una organización alemana y lo lleva a Alemania, que es donde se salva, bajo la supervisión de Angela Merkel. Pero entonces ya estaba perfectamente en la mira, se descubrió que era un agente venenoso, el famoso Novichok, que era el agente químico que se desarrolló por los soviéticos y que lo siguen utilizando al parecer, de acuerdo a Occidente, pues el gobierno de Putin, y se salvó esa vez, pero ahora ya pues misteriosamente murió. Uno de los enemigos o opositores más importantes, si no el más importante de los últimos tiempos del gobierno de Vladimir. Sí, esa era la voz de que se congeniaba con los jóvenes principalmente. Él tenía 47 años. Muy joven. Y entonces lo trataron de silenciar. Él sobrevive y pese a las recomendaciones de no regresar a Rusia, él regresa a Rusia y en cuanto llega al aeropuerto en el 2021, en febrero, es apresado y a partir de ahí prácticamente ya no salió de la cárcel, cada vez en cárceles más alejadas, hasta estar aquí en un lugar a 2.000 kilómetros, casi 2.000 kilómetros de Moscú, totalmente aislado, con 40 grados bajo cero, y eso provocó por las reacciones internacionales, ¿no? Por supuesto. Que ha hecho que varios líderes internacionales señalen directamente a Putin de esta muerte. Es que es un opositor, o fue un opositor muy
aguerrido, pero, o sea, muy temerario más bien, ¿no? Porque después de todo esto que le pasa en 2020, decide regresar y, bueno, pues, como dices, es encarcelado, pero además las condiciones de su muerte son muy extrañas, ¿no? Sí, se supone, la versión oficial es que pues salió a caminar y se sintió mal y entonces prácticamente ya no lo pudieron revivir. El gobierno asegura que ellos trataron más de media hora de revivirlo, pero pues seguramente jamás se va a dar a conocer cuál fue la realidad, porque mientras, insisto, Occidente ya ve que está detrás la mano de Vladimir Putin, el gobierno dice que pues, los médicos lo van a determinar, pero con qué capacidad de creencia se va a tener, seguramente va a decir que una embolia o una cuestión va por ahí. Claro, pues, ¿dónde hay oposición en ese país, no? Hay ya manifestaciones en Rusia. Hay algunas manifestaciones, pero muy controladas porque hay una ley en donde prácticamente puede ser, te pueden acusar de terrorismo, como él estaba acusado de extremismo, por eso estaba condenado a cárcel en la última etapa. Entonces las manifestaciones se han dado, pero muy abajo porque te graban, la policía te videograba, entonces te tienen en la mira si te manifiestas. Ha habido manifestaciones también ya en otros países, enfrente de las embajadas, y pues por ahí va la situación. Mientras, por ejemplo, Joe Biden habla sobre, sin cortapisa, de que el culpable es él. No sé si tengamos por ahí una imagen para poderlo ver. Vamos a ver las reacciones. You know, like millions of people around the world, I'm literally both not surprised and outraged by the news. Reported death of Alexei Navalny. He bravely stood up to the corruption, the violence, and all the bad things that the Putin government was doing. And as people across Russia and around the world are mourning Navalny today because he was so many things that Putin was not. He was brave. He was principled. He was dedicated to building a Russia where the rule of law existed and where it applied to everybody. We don't know exactly what happened, but there is no doubt that the death of Navalny was the consequence of something that Putin and his thugs did. Esa es la percepción internacional. Ya también Kamala Harris por ahí ya se pronunció. Kamala Harris fue la primera al principio desde Alemania y otros líderes también, no solamente de Estados Unidos, también en Alemania, la propia Trudeau también fue muy fuerte, pero entre ellos también están las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que si quieres vamos a verlas. Vamos también. a verlas. Elle a perdu stratégiquement enfin parce qu'elle met au goulag ses esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille. Lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Así es, el miedo que le tiene a sus oponentes, que sus oponentes le tienen a él, intelectuales en la cárcel, es decir... ¿Sabes? Wow. Pero también me queda, está teniendo repercusiones en Estados Unidos. Alguien que está muy calladito, ya Nikki Haley le puso el dedo, es Donald Trump. Donald Trump no ha pronunciado nada y coincide que justamente en el 2020, cuando fue el envenenamiento y que todo el mundo salió a recriminarlo, él también se quedó callado. Mira, qué curioso, porque además el presidente de Rusia hizo apenas algunas declaraciones a favor de Donald Trump. Y pues coincide y con la cuestión de la crítica hacia la OTAN, de que lo alentaría incluso a atacar. Así entonces, esto puede repercutir en la parte de las elecciones de Estados Unidos como acicate. Va por ahí. Muy bien, también. pues veremos qué pasa con este tema a nivel mundial. Muchísimas gracias, Horacio. Como siempre, muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Hasta Gracias. Mire, vamos con información de última hora, porque esta noche ha trascendido que Sandra Cuevas podría registrarse para el Senado de la República con Movimiento Ciudadano. Esta información la tienes tú de último momento, Armando Martínez. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lene? Qué gusto saludarte. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy por la tarde-noche se dio a conocer
esta invitación por parte de Movimiento Ciudadano en los canales oficiales del Partido Naranja, donde pues convocaban a este registro de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y junto a la ex candidata a la jefatura de gobierno por parte del PRD, Alejandra Barrales, que recordemos ella ya había salido en las listas de Movimiento Ciudadano para contender por el Senado de la República. Hoy se da esta convocatoria, sin embargo, minutos después fue eliminada precisamente de estos canales de comunicación del Partido Naranja, sin ofrecer más detalles hasta el momento. Únicamente después el equipo precisamente del Partido Naranja dijo que nos iban a mantener precisamente informados por los canales de comunicación, comentando también Selene que este registro se iba a dar o se dará precisamente el día lunes, precisamente en las instalaciones del Partido Naranja en la alcaldía Benito Juárez. Estaba programado a las 11 de la mañana para que la alcaldesa de Cuauhtémoc formalizara su registro para el Senado de la República, luego de que, pues como ya todos sabemos, rompió con la alianza PRI, PAN y PRD, no buscará la reelección por la alcaldía Cuauhtémoc y podría ser que ya se sume a las filas de Movimiento Ciudadano, así que así la situación por el momento, Cel, del registro de Sandra Cuevas al Senado de la República. Bueno, pues a ver qué nos dice la gente de Movimiento Ciudadano, la propia Sandra Cuevas, a quien ya estamos tratando de localizar, a ver si nos da su postura. Trasciende entonces, se registraría al Senado en mancuerna, digamos, con Alejandra Barrales. Veremos qué nos dicen, tanto Movimiento Ciudadano como la propia Sandra Cuevas, pero ahí está. Extraño que, como dices, bajaron esta convocatoria a los medios de comunicación. Armando Martínez, estamos pendientes, cualquier cosa regresamos contigo. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Y no se vaya porque ya viene Minelli Ataide e Ivette Salgado con lo mejor de los deportes y el entretenimiento. Es momento de los deportes y el entretenimiento. Ya están aquí mis queridas Ivette Salgado y Minelli Ataide. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Chicas, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos recomendaciones para este fin de semana y es que, mira, estamos previo al Oscar y hay historias que se siguen estrenando. Nos faltaba Zona de Interés, que ya les había hablado un poquito de esta historia que tiene que ver con el campo de concentración de Auschwitz. Y pues bueno, justamente esta película llega a cartelera esta semana para mostrarnos todo este retrato de lo que es un comandante nazi viviendo a las orillas del campo de concentración, porque él es el encargado de este campo, mientras está tratando de hacer la vida de lo más normal con su familia, con sus hijos. Del otro lado de la barda se oyen todos los tiroteos, los gritos y todo lo que tiene que ver con esta cuestión tan lamentable y tan fuerte del siglo XX. Así que pues bueno, vamos a ver un poquito de un detrás de cámaras respecto a esta historia y de lo que ha hecho la misma Academia del Oscar previo a la premiación, compartiendo algunas escenas de la película que hasta en este momento pues ya se pueden ver en nuestro país. Vamos a ver. It's a Polish house that was commandeered when the Germans invaded Poland, and after the war it was returned to a Polish family. I think a different family bought it in the 60s. A population who economically just don't have the freedom to sort of not live where they were from. So. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause Haus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Traditionally, the way the Holocaust is narrated, we often use the word othering or dehumanization about the victims of oppression. And I think the thing in the zone of interest was to not other the perpetrators, not dehumanize them. Y lo fuerte de esta película es precisamente cómo se normaliza la violencia, la masacre, la criminalidad, mientras en tu casa no pasa nada, pero del otro lado está ocurriendo absolutamente todo. Y es una historia que pinta, que transita en el género del horror y lo bélico, pero nunca ves lo que pasa dentro del campo de concentración, y ese es el telón de fondo, lo cual lo hace todavía más impresionante a nivel creativo. Sí, cómo lograr
sin ver eso que está pasando, cómo lograr atraparte. Suena interesante. Sí, la verdad es que sí. Compite por 5 premios Oscar, así que vamos a ver cómo le va. La tiene complicada en la mayoría de las categorías, pero bueno, veremos. Es una gran película que pueden ver ya a partir de esta semana en salas de cine. Y pues bueno, quiero hablarles ahora de Luis Estrada porque está de regreso con una adaptación de una novela de Ibargüengoitia, Las Muertas, que sabemos pues toma el caso de las Poquianchis. Ahora Luis Estrada va a hacer una serie de televisión para Netflix y esto es parte de lo que comenta el cineasta respecto a cómo abordar un tema tan complicado en estos tiempos. Ibargüengoitia, escandalizado, tuvo acceso al expediente del juicio de las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis, y de pronto se da cuenta de que efectivamente fueron unas hijas de la chingada, unas madrotas, cabronas, asesinas, torturadoras, proxenetas, pero que la verdad no era la que estaban contando los medios. Y efectivamente creo que lo que ofrece Ibargüengoitia y lo que tratamos de hacer en la adaptación es una vez más confrontar al público mexicano con su país. La violencia contra las mujeres, los feminicidios, la trata de blancas, ¿sí? Tiene raíces muy profundas, porque el que las hermanas Baladro, ¿sí? O sea, las Poquianchis en la vida real hayan podido existir, solo se dio en un caldo de cultivo, de complicidad, de impunidad y de colusión con las autoridades por la corrupción. Pues una serie que ya está preparando, que vamos a ver en futuros meses, la está haciendo para Netflix, así que vamos a ver. De entrada, interesantísima la novela y ver cómo le está abordando desde la sátira también. Sí, muchísimo, y habla de cosas que sí, ni nos hacen conocidas. No, y aparte qué difícil, como dices, ¿no? En este tiempo hablar de este tema. Hablar de y dos cómo mujeres abordarlo. asesinando. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué más, chicas? Pues es que Taylor sigue dando, sigue dando, mi Nelly. Sí, exactamente, Ivette, ya lo platicábamos también fuera de cámara, todo este tema, chicas, de Taylor Swift, que sigue dando, obviamente, ahora más ligado al tema de NFL, ¿no? Y, bueno, lamentablemente, con un caso negativo, ¿no? Que fue el tiroteo del que ya hablábamos hace unos días, que se dio justamente en la celebración de los jefes de Kansas City. Pues bueno, después de todo esto, chicas, tras la obtención del Vince Lombardi, ya ahí vemos estas imágenes de lo que ocurrió y de lo que ya platicamos del tiroteo. Recordemos que Lisa López Galván perdió la vida justamente en ese lamentable hecho. Y bueno, importante también lo que están haciendo, lo que se está haciendo para crear pues un espacio para donativos justamente en FundMe, con el objetivo de otorgar a la familia de la mujer asesinada un apoyo económico. Y justamente ahí es donde viene el tema de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque ella, al enterarse de todo esto, donó $100,000 durante la madrugada de este viernes. Hasta aquel momento eran cerca de 1,300 personas las que ya habían realizado donaciones para esta causa. Ahí tenemos lo que ella pues mencionó cuando hizo la donación, lo que ella escribió: le envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida, con amor, Taylor Swift. Ahí está la donación de Taylor, exactamente, que en un momento detallazo, la verdad, tan dramático, tan triste, que obviamente para ella, para su novio Travis Kelce, pues fue un momento de mucha emoción, de mucho impacto, ¿no? A nivel deportivo y a nivel social y a nivel espectáculo, como lo hemos mencionado. Pues bueno, con un hecho tan lamentable como el tiroteo, ella levante la mano para donar dinero. La verdad sí, y además me parece que no es la primera vez, ¿no? No, ella continuamente ha tenido gestos de este tipo para diversas causas, lo ha hecho para la salud mental. Por ejemplo, el año pasado donó una noche de The Eras Tour para la fundación de Selena Gómez, que trata justamente a chicos con temas de salud mental, justamente también para la comunidad LGBT, ha hecho donaciones a la institución GLAAD, en temas de derechos civiles ha apoyado a Black Lives Matter, ha hecho varias cosas, también a la Universidad de Pensilvania, que justamente pues también es donde ella estudió, así que sí ha hecho muchas cosas en este tema. Y qué bueno que tiene la posibilidad de hacerlo una figura de ese nivel. Así es, pues qué bueno, mira, la verdad. Exacto, y seguiremos seguramente hablando más de Taylor Swift y hablando más de la NFL. Y de este tiroteo, que todavía falta mucho, ¿no? Sí, todavía faltan muchos datos, exacto. Etcétera. Y todos los días sale algo nuevo, entonces lo estaremos platicando. Así es, pues muchas gracias, chicas. Disfruten su fin de semana. Hasta la próxima. Y gracias, por supuesto, gracias a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio
la próxima semana.